Buenas tardes, le damos en este momento la bienvenida a todos ustedes que a través del internet y de las redes sociales han sintonizado estas conferencias. Queremos felicitar, hemos recibido las noticias que ayer fueron más de 45,000 personas las que han podido estar sintonizando estas conferencias, y esto nos muestra el estado en que el mundo se encuentra. De tanta confusión política, religiosa, económica, el mundo tiene hambre de la verdad. Necesitamos una luz, necesitamos una guía, un mapa que nos guíe y que nos muestre que no tenemos que tener miedo de nada, que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, los que traigan su Biblia en esta tarde, los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Zacarías capítulo 5 en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 5. Vamos a terminar en esta mañana con un mensaje profético relevante a lo que está viviendo el mundo actualmente. Una visión que tuvo el profeta Zacarías, que aparentemente parece muy compleja, y ahora que la comencemos a revelar y a desenrollar, nos vamos a sorprender de las riquezas escondidas de la palabra de Dios. Zacarías capítulo 5, del 1 al 11. Dice así: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre toda la faz de la tierra, porque todo aquel que roba, todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está detrás del lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió otro ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además me dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer que estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad que ha echado dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado lo pondrán sobre su base. Cuando venimos a la Biblia encontramos visiones como estas, donde no le encontramos ni los pies ni la cabeza, ¿verdad? Aparentemente. Así que, así como tú lo estás viendo en este momento, hace muchos años también, yo cuando comencé a penetrar en estas profecías, así le veía. Esto no tiene pies de cabeza, un rollo, un efa, la maldición, la iniquidad, cigüeñas, dos mujeres, plomo, la tierra de Sinar. ¿Qué es esto? Entonces el Espíritu Santo nos presenta muchas veces estas como rompecabezas, donde parece que todas las piezas están descoyuntadas o desmembradas, pero cuando comenzamos a agarrar una pieza y ¿qué es un efa? Vamos a buscar en la Biblia qué es un efa. El efa representa en la Biblia la medida del comercio que tenían los judíos. ¿Y qué representa el rollo? La palabra de Dios.
¿Y qué representa el plomo? Lo que está escondido y que no ha sido revelado. ¿Qué es la tierra de Sinar? Es Babilonia. ¿Qué es Irak? Que en 1935 cambió su nombre de Persia a Irak. Y que en la Biblia aparece como la tierra de Sinar de los babilonios o la tierra de los caldeos. Entonces, cuando comenzamos ya a encontrar las piezas y a descubrir el significado que la misma Biblia les da, comenzamos a armar el rompecabezas que vamos a armar a continuación. El 29 de septiembre del 2008 cayó estrepitosamente la Bolsa de Valores de Nueva York en 777 puntos, llevando a la quiebra en el 2008 a cientos de compañías, empresas, bancos, aseguradoras, fábricas de automóviles, industriales e inversionistas. Durante esa época del 2008 se suicidaron más de 50 billonarios. Se quitaron la vida de la noche a la mañana. Cuando nosotros hablamos de un billonario o de un millonario, pensamos que tiene debajo de su colchón $1.000.000 guardados o $1.000.000.000 guardados, pero en la época en la que vivimos, cuando hablamos de los billonarios, hay que pensar en dónde tienen tanto dinero. Y la mayor parte de los billonarios lo tienen invertido. No lo pueden tener debajo del colchón, no lo pueden tener en cualquier banco, lo invierten para que les siga produciendo. Y la mayor parte de ellos invierten su dinero en las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. En otras palabras, la ciudad de Nueva York es actualmente el centro de las finanzas del mundo entero, donde se encuentran más de 5 de los más importantes bancos del mundo entero. Vamos a ver de qué manera este pasaje de la Biblia nos profetiza y nos anuncia que el centro del comercio internacional que se encuentra ahorita en Nueva York va a ser trasladado a la tierra de Irak, a donde se encuentra ahorita Irak, que se conoce como la tierra de Sinar. Pero antes, Dios tiene que tratar con la humanidad, que es el mensaje de esta mañana. Le he titulado La maldad del futuro comercio mundial. Así se llama nuestro mensaje, la maldad del futuro comercio mundial. Muy bien, ¿por qué se suicidaron tantos banqueros y tantas personas que tenían tantas acciones invertidas en la bolsa de valores? Simplemente porque la Biblia dice en el Salmo 39:11 que Dios deshace como polilla. De la noche a la mañana, Dios te puede quitar todo lo que tienes, todo lo que tenemos en menos de 30 segundos. De la noche a la mañana no hay ningún ser humano que tenga asegurada su vida para mañana, ni su dinero tampoco. Dios deshace como polilla donde tienes tu corazón. Lo que más amas tú en tu vida, Dios te lo puede quitar de la noche a la mañana. Llámese tu esposa, tu esposo, tu negocio, la salud. Ahorita puedes estar con mucha salud y de repente estás creyendo que ya pues tu negocio prosperó y de repente vas al médico mañana y te dice la radiografía, el médico, esto no puede mentir, usted tiene un cáncer terminal, tiene 6 meses de vida. En cualquier momento, todos nuestros sueños, todas nuestras ambiciones pueden terminar. Por eso dice la Biblia, prepárate para encontrarte con tu Dios. No cabe duda que la mayor parte de los seres humanos viven concentrados actualmente en pensar cómo hacer dinero. Y no es malo el dinero, porque dice 1 Timoteo 6:10 que el dinero no es pecado. El pecado es amar el dinero, amar lo que tienes, guardar más de lo que debemos de guardar,
o invertirlo en cosas en las que no forman parte del reino de Dios. En el Salmo 49, versículo 16 en adelante, escribió esto uno de los hijos de Coré. Y dice así: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada. Con la traducción mexicana, ni los guaraches se lleva cuando se muera. Ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea alabado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a los animales que se mueren. Veamos pues nosotros a continuación lo que el capítulo 5 de Zacarías, que vamos a comenzar a interpretar con la ayuda del Espíritu Santo y con la misma Biblia, el mensaje que Dios nos quiere dar. Dícenlo igualito al que recibió Zacarías. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. En otras palabras, era la palabra de Dios que le daba Dios a Ezequiel, que la digiriera, que la asimilara y que la comunicara a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí. Y fue en mi bolsa, en mi boca, dulce como la miel. Entonces vemos que este rollo, en primer lugar, la Biblia lo interpreta que lo que estaba viendo Zacarías en el capítulo 5 eran dos mandamientos que Dios quería impresionar en el corazón de este profeta para que este mensaje, este profeta, lo comunicara al pueblo de Israel. Vemos entonces la interpretación de este rollo en el versículo 3. Y entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque el que hurta va a ser destruido, y el que jura falsamente será también destruido. La explicación del rollo es muy sencilla. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes de la ley? Cristo aparece en el escenario mundial y dice: oísteis que fue dicho. Le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces Cristo, de los 10 mandamientos de la ley moral que Dios en el monte Sinaí le entregó a Moisés, Cristo resume simplemente 2 mandamientos. Y dijo: no tienes que cumplir los otros 8 mandamientos, porque si tú cumples estos 2 mandamientos, cumples toda la ley. Y el primero lo encontramos en Mateo 22, 36 al 40. Ama a Dios con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Vean ustedes lo que Cristo dice: si tú te enfocas a amarme con todo mi corazón, nunca robarás a tu prójimo, nunca le harás mal a tu prójimo, nunca violarás a nadie, nunca abusarás de nadie, nunca defraudarás a nadie, porque me amas con todo tu corazón. Y sabes que si me amas con todo mi corazón, no puedes divorciar el amor que le tienes a los que están junto a ti. Entonces dice Dios: no me vengas a decirme que me amas y debes dinero y no lo has querido pagar. No me digas que me amas y le estás robando la esposa a otro hombre de Dios. No me digas que me amas y le estás robando el esposo a otro matrimonio. No me digas que me amas y estás cometiendo fraude y mentiras a tu prójimo. Entonces, la única manera que demostramos que amamos a Dios
con todo el corazón. Es amándonos entre nosotros y no tratando de defraudarnos entre nosotros, ni de engañarnos entre nosotros, porque entre nosotros es un pecado muy grande que Dios visita, como lo vamos a ver a continuación. Aquí se mencionan dos mandamientos que tenía la ley de Moisés: robar y jurar. Y dice, las personas que roban serán destruidas, y la palabra destruidas aquí es la palabra naká, con Q y A-E-H al final, N de nana, naká. En el hebreo significa, serán cortados de la comunión con Dios. Serán cortados de la comunión con Dios. Veamos lo que significa. ¿Qué significa robar? Este pecado resume toda la relación con nuestro prójimo. Pues hay muchas maneras de que este mandamiento, porque hay muchas maneras de robar. Podemos robar dinero, podemos robarle la honra a alguien, podemos robarle la virginidad a una muchacha, podemos robarle la esposa o el esposo a otra persona, podemos robar propiedades, podemos robarle a Dios con nuestros diezmos, podemos robar no pagando deudas. Tienes una deuda de hace 3 o 4 años y está bien que no la has podido pagar porque no tienes dinero, pero ¿cuál es la honestidad de un cristiano? Oye, Pancho, me prestaste dinero y no te lo he podido pagar, me ha ido muy mal, pero sabes una cosa, te voy a comenzar a abonar 50 pesos a la semana, por lo menos para que se vea la intención de que no vas a borrar tú la deuda. No, pues yo ya no lo voy a pagar jamás. Dios no se olvida de eso. Cuando nosotros pedimos dinero prestado, cuando nosotros compramos a crédito, tenemos que pagar lo que estamos comprando. ¿Por qué? Porque entonces es robar. Podemos robar defraudando, engañando, y podemos también robarle la gloria a Dios. Hay muchas maneras de robar. En Efesios capítulo 4 en el Nuevo Testamento, dice el versículo 27, no den lugar al diablo. El que roba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir los que padecen necesidad. Vemos que este mandamiento se repite en el Nuevo Testamento: no robarás. Y vean cuántas formas hay de robar delante de Dios. Y el otro pecado que menciona Zacarías es jurar falsamente. Y es tan importante, porque hay muchas cosas que lo que son importantes para Dios, a nosotros no son importantes. Pero hay que ver qué es lo que es importante para Dios. No es lo que yo creo, sino lo que Dios resalta, que es importante ante sus ojos, ante su perspectiva. Y jurar falsamente para Dios es un pecado grandísimo, al grado que dice que la persona que lo hace será visitado en su casa. Jurar falsamente es cuando damos un falso testimonio de alguien. No, es que oíste a Conchita que por aquí por allá dicen que le robó, y tú oíste el rumor, no sabes de Conchita absolutamente nada, y estás divulgando y hiriendo la reputación de una hermana de la iglesia cristiana sin que tú estés segura que Conchita hizo eso que te contaron. Ay, pues ya supiste que vimos anoche a don Pancho allá junto a bien ahogado de borracho. Ay, pues es un borracho que se va a ir al infierno. Nunca juzgues a alguien sin antes haber tratado de levantarle y darle la mano a esa persona antes de juzgarlo. Ah, don Pancho, ¿supiste que se borracha? Voy a ir mañana porque él pertenece a la iglesia, y sin que yo le diga a nadie, porque si se lo digo a alguien, corre la reputación y don Pancho van a creer que es un borracho, parrandero y jugador. Entonces voy a ir a su casa si soy cristiano y le voy a decir: oye Pancho, oí que te emborrachaste antier. Esto no le agrada a Dios, don Pancho. Vengo aquí con todo mi corazón a ayudarte, a orar por ti. ¿Me dejas ayudarte y orar por ti? ¿O tienes problemas? ¿Qué te está ocasionando
regresar a la antigua vida de donde Dios te sacó. Esa es la misericordia cristiana que debemos tener unos a otros. En lugar de mordernos unos a otros y de jurar falsamente unos a otros y estarnos acusando unos a otros, ve antes con tu hermano y trata de que tu hermano regrese al camino de Dios. Dios odia el falso testimonio, maldecir, cometiendo perjurio, mentiras, calumniando la vida de otra persona. Dios lo odia. Es increíble ahorita con los medios de comunicación que tenemos, que te metas a internet. Yo por eso ya ni me quiero meter, porque me dicen, ay hermano, metas a internet, ya oyó lo que dicen de este cantante cristiano, y ya oyó lo que dicen de este predicador, y son puros rumores que los acaban aceptando como si fuera verdad, y como si estuviéramos unos a otros volteándonos los cañones y tratando de destruirnos unos a otros. Y esto es una de las causas por las cuales muchas iglesias en el mundo están siendo juzgadas por Dios, por estar señalando y estar atacando y estar creyéndose que ellos sí son, ¿verdad?, los hijos de Santa Rita de Escocia y los hijos de San Clodomiro. Entonces, esto es muy triste y esto es lo que Dios le está tratando de decir a Zacarías. Ahora regresamos a Zacarías y dice así el versículo 4. Yo la he hecho salir, o sea, esta maldición, la palabra maldición, alak en el hebreo, significa impedir que sigas caminando hacia adelante. Fíjense qué interesante lo que significa la palabra maldición. Una maldición es cuando una persona no progresa en su trabajo, no progresa en sus estudios, en otras palabras, que todo lo que hace esa persona le sale mal. Donde pone su mano no prospera. Y de un trabajo a otro trabajo, tiene 5 trabajos en un año. Y va y todas las cosas que hace no le salen bien. Hay algo en tu vida que te está impidiendo avanzar. Se llama maldición. Y ese no es el programa de Dios para tu vida, ni para mi vida. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que prosperemos, que avancemos. La palabra prosperar significa avanzar en línea recta. Qué interesante. Prosperar no significa simplemente tener mucho dinero, sino avanzar en línea recta. ¿Conocen ustedes la geometría? Es parte de la aritmética y de las matemáticas. La geometría es una aliada de las matemáticas y la cálculo diferencial y todo. En la geometría hay figuras. El círculo, ¿qué implica? Que sales de un punto y regresas al mismo punto. O sea que no avanzaste, ¿correcto? La línea recta es salir de un punto y es ilimitado. Sigues avanzando, avanzando, avanzando. Eso es una línea recta. Una línea recta no tiene límite. El círculo sí tiene límite. ¿Qué les pasó a los judíos en el desierto? Cuando no le creyeron a Dios ni a Moisés, salieron de Egipto y dieron vueltas en círculo 40 años. Nunca llegaron a ningún lado. Vueltas y vueltas, 40 años quejándose, murmurando. ¿Y para qué salimos de Egipto? ¿Podrá Dios ponernos meses en el desierto? ¿Podrá Dios mantenernos en el desierto? Quéjese y quéjese y quéjese y quéjese. Siempre que dudas del poder y del amor y de la provisión de Dios, nunca llegarás a donde Dios quiere que llegues. La incredulidad nos impide avanzar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿quieres avanzar en la vida? Créele a Dios lo que Dios te ha revelado. Muy bien, la extensión de los efectos de esta maldición que menciona aquí Zacarías está en el versículo 4. Vean ustedes las consecuencias de robar. Como vimos, toda la gama de
características que involucra robar y jurar falsamente. Yo la he hecho salir, dice Jehová, y vendrá a la casa del que me quiere transar, dice Dios, del que está tratando de defraudar a sus hermanos. Va a venir sobre su casa, sobre su familia, lo que yo estoy diciendo que va a venir. Y esta extensión es la que nos habla en 1 Timoteo capítulo 5, el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 5, 24 y 25. Vean ustedes que todo, absolutamente lo que sembramos, nos tiene que dar una cosecha. Espinas o bendición de Dios. Todo, absolutamente. Dice así, 1 Timoteo 5, 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que si tú cometiste, haz de cuenta, un adulterio hace 3 años, o fornicaste 2 años, y ese pecado no lo has traído a la cruz para que sea lavado por la sangre de Jesucristo, y tú tratas de esconder algo en tu vida que no te has puesto a cuentas con Dios, o no has pedido perdón por ese pecado a las personas que les tienes que hacer, ese pecado Dios no lo olvida. Y ese pecado, dice la Biblia, lo que has hecho del pasado te alcanza 1 año o 2 años o 5 años después o 10 años después. Hay maldiciones que nos alcanzan de cosas que no hemos solucionado en el pasado. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, dice la Biblia que cualquier hijo, escuchen muy bien, o cualquier hija que no haya sido un buen hijo con sus padres y que no haya sido una buena hija, un buen hijo, será alcanzado por la maldición. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento de la ley. Todos los malos hijos no les va bien en la vida. Así que más vale que si tú lastimaste a tu padre o a tu madre, y no me vengas, es que, hermano, usted no sabe, mi mamá le decían la prostituta de Oaxaca, y mi papá era peor que el Chapo todavía. Tú me puedes decir lo que quieras que fue tu papá y tu mamá. Nunca se nos manda a juzgar a nuestros padres. No importa lo que hayan hecho. Es que usted no sabe que mi padre me violó. Entiendo el trauma psicológico que te causó, pero ¿sabes una cosa? No puedes guardar rencor contra tu padre, ni odiar a tu padre. Perdonarlo y Dios lo va a juzgar. Eso te lo garantizo. Pero tú tienes que, ya casado, hablarle a tu padre por lo menos una vez a la semana. ¿Cómo estás, papacito? ¿Cómo estás, mamá? Hoy que hablemos del matrimonio en la noche, vamos a extendernos con esto también. Pero todos los buenos hijos son bendecidos como no te imaginas por Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo vamos a tener hijos también. Y ahora que somos padres, no hay peor cosa que la deslealtad y el mal agradecimiento de los hijos. No hay peor cosa que un hijo mal agradecido. Así que esta es la forma en la que Dios trata con nosotros. Entonces te preguntas, oye, pues yo diezmo y voy a la iglesia, pero ¿hay algo en tu vida que te está impidiendo avanzar y ser bendecido por Dios? Y puede ser eso, que tienes un pecado guardado. Proverbios 28, 13. El que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos da la oportunidad, en breve y en resumen, de ponernos a cuentas con Dios. Y si no me pongo a cuentas con Dios, Dios me dice, tu adulterio lo voy a hacer público durante 2 o 3 años, y todo mundo se va a enterar de lo que tú hiciste escondidas, porque lo traes escondido y no estás bajo la sangre de Jesucristo. No lo has confesado ni te has arrepentido de él.
qué importante es que entendamos que no podemos engañar a Dios. Dice el Salmo 66, David: si en mi corazón yo hubiera visto la iniquidad, Dios no me hubiera oído. No podemos caminar con un Dios de una forma deshonesta. O nos ponemos a cuentas con Él, o ya no camines con Él. Y si eres cristiano, tienes que caminar en la santidad, para que seas bendecido tú y tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Regresamos a Zacarías y veamos ahora la segunda visión en el versículo 5 en adelante. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, aquí está otra revelación: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dijo, ¿qué es? Dice Zacarías, no entiendo. Y entonces el ángel le contestó, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y levantaron la tapa de plomo, o sea, estaba un efa, que es la medida del comercio, guardada como en un cofre, como una caja, y cubierta de plomo, y la mujer sentada sobre el comercio, que es la representación del efa, que era la medida de 37 litros de comercio de los judíos. Una mujer sentada sobre esto. Y entonces Zacarías le pregunta al ángel, ¿y qué es esto? Y le dice, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, o sea, la metió dentro de la cajita de plomo y echó la masa de plomo en la boca del efa y entonces la cerró. Muy bien, este pasaje es muy interesante a la luz de lo que actualmente se encuentra en el Medio Oriente. ¿Sabían ustedes que en 3 naciones del Medio Oriente, Irán, Irak y Arabia Saudita, se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero? El 65% del petróleo del mundo se encuentra debajo de 3 naciones del Medio Oriente. Así que vemos nosotros de qué forma Dios bendijo a los árabes con tanto dinero del petróleo, aunque ahorita pues anda por los $50 el barril, ¿verdad? Pero esto es muy importante para lo que vamos a desarrollar. El ángel le vuelve a preguntar a Zacarías, ¿qué ves? Y Zacarías levanta los ojos, ¿verdad? Y dice, yo no entiendo la visión. El efa, repito, era la medida de grano que equivalía a 3.8 litros y representa el símbolo del comercio internacional, como lo vamos a ver a continuación. El efa era la medida del comercio de los judíos y representa aquí el símbolo del comercio internacional. La palabra iniquidad, vamos a interpretar cada pieza del rompecabezas, es la palabra ayin, A-Y-I-N de nana, en el hebreo, ayin, y significa lo que se refleja o lo que es la resemblanza de algo. En otras palabras, de acuerdo a esta profecía, el comercio mundial antes que venga Cristo estará reflejando la maldad de los seres humanos. Preguntémonos por qué. ¿De qué manera ahorita ha llegado porque ser comerciante no es pecado, no vayamos a agarrar otro rumbo, y vender tampoco es pecado. Es pecado cuando los judíos regresaron de Babilonia, se trajeron con ellos el espíritu pagano del comercio. ¿Cuál es el espíritu pagano del comercio? Que las ganancias es más importante que la moral. Que las ganancias, cuando comienzas a ver primero las ganancias, sin importarte el daño que tú hagas, por lo que tú vendas o por lo que tú comercies, es cuando entra la honestidad y la verdad. Las ganancias son más importantes que la moral, es más importante que ser honesto y que mantenerte cerca de Dios. Y entonces, si tienes un taller mecánico, por ejemplo, y vengo a cambiar el motor de gasolina, le dices a tu cliente, pues nada más lo limpia y le cobras un motor, una válvula, una máquina de gasolina nueva.
O vengo, señora, que le cambie las bujías a mi carro y le mete las mías bujías y se las cobras como si fueran buenas. Eres médico y llegan a tu consultorio a consultarte. No, pues yo necesito una intervención quirúrgica para sacarle la feria a esta vieja. Cuando comenzamos nosotros a tratar de obtener ganancias violando los principios de la honestidad y de la verdad, traemos el espíritu de la maldición del comercio pagano de Babilonia. Y es a lo que dice la Biblia que precisamente se dirige el mundo entero. Ahora, esto es importante porque dice que cuando vio a la mujer, se le llama a la mujer montada sobre el cofre de plomo la maldad. Y aquí es la palabra risha en el hebreo, que significa maldad moral. En otras palabras, una mujer sentada sobre el efa, sobre el comercio, nos muestra que la maldad en el mundo está reflejada a través del comercio. Y ahorita, en el siglo XX, el mayor ingreso del comercio es el tráfico de hombres, de seres humanos. El tráfico de seres humanos. Es increíble cómo están vendiendo muchachas. Rusas, franceses, a prostíbulos en Nueva York, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Chicago. Es increíble que están desapareciendo cientos de miles de niños y de personas en la frontera con Estados Unidos y en Europa, porque están matándolos y nadie los reclama para vender sus órganos. Mi hermano Alejandro, que es el director de nuestro instituto teológico, me habla hace como 2 años, mi hermano, y me dice: oye, Armando, fíjate que recibí una carta que me invitan a Alemania. Y me dicen que me van a recibir, que lleva mi esposa, nos van a recibir, mira, aquí está la página de internet, y que me quieren dar una compensación que por el tiempo que yo he trabajado, etcétera, etcétera. Y le dije: oye, espérame tantito, déjame hablarle al FBI. Comunícate con la FBI Internacional o con la Interpol y dales el número de esa página y los teléfonos que te están dando. Le dije: no seas tonto, le dije, no seas bruto, cabeza de albóndiga. Tú no sabes que ahorita, yo que estuve en Estados Unidos, veo cómo se está manejando. Esto es impresionante. Y te llegan cartas, ¿y qué pasa? Mi hermano iba como el Borras, ¿verdad? Con su esposa. En Alemania los reciben y los desaparecen. Los desaparecen completamente para sacar sus órganos. Los encajuelan y los desaparecen. Y mi hermano hizo eso que yo le dije, mandó a la Interpol de México eso, y dije, me pasó esto, mandaron datos al FBI y resultó eso, ¿verdad? Compañías fantasmas. A mí en Estados Unidos me hablan y me dicen: lo anda buscando el IRS, que es el SAT o la Secretaría de Hacienda mexicana, el IRS. Y usted no ha pagado impuestos, y le decimos que si ahorita los paga, ¿y cómo los puedo pagar? Pues mire, ahorita hay un banco cerca de usted que es el Bank America, y usted vaya con un cheque y deposítelo a esta dirección a nombre de esta persona. Pero si usted lo hace en media hora, le perdonamos sus impuestos. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. No se imaginan la cantidad de gente que está cayendo, o sea, a través del comercio de las almas se encuentra ahorita, y de la prostitución de las mujeres y de los niños, las más grandes ganancias, más que las drogas y más que el tráfico de drogas y más que cualquier otra cosa, el tráfico de seres humanos. Ahora, ¿saben cómo va a acabar la humanidad? Qué interesante. Zacarías profetizó 20 años después de que fueron cautivos en Babilonia los judíos. O sea, esta profecía fue hace 2520 años, casi 40, 50 años después de la cautividad babilónica, cuando los medos y los persas conquistaron a los babilonios. ¿Quieren ver cómo va a acabar el mundo? Apocalipsis capítulo 18.
veamos lo que está profetizando Zacarías y que hasta ahorita lo entendemos. ¿Por qué está eso en la Biblia? Y habla el capítulo 18 de Apocalipsis de una ciudad que se le llama la Gran Babilonia. En el capítulo 17 aparece Babilonia como una mujer ramera, la prostituta, la mujer montada sobre una bestia. La bestia es el anticristo, la mujer es el poder religioso. En otras palabras, Apocalipsis 17 nos presenta una imagen donde la religión va a gobernar al gobierno en los últimos años, antes que venga Cristo. Y esta prostituta, que es la religión, que es la degeneración de todas las religiones, dice más adelante que el anticristo, o sea, el poder del gobierno, se va a deshacer de la mujer, la va a quemar. Ahí está en Apocalipsis 17. Y entonces el anticristo surge, pero usó al poder religioso para subirse al poder. Qué interesante en la sociología estudiar esto, porque a través de toda la historia siempre el poder político ha necesitado al poder religioso por los votos. Cuando crucificaron a Cristo, se unió la ramera con la bestia, el poder político Roma con los judíos que representaban al poder religioso, y se juntaron los dos, y el poder religioso influyó a Pilato para que crucificaran a Cristo, y el poder político representado por Pilato se lavó las manos y les dijo: hagan con él lo que quieran. Siempre el poder religioso influye en el poder de los políticos. Y esto es el cuadro en el cual la humanidad va a terminar. Algo que ha sido lo normal durante toda la historia, en todos los imperios, en todas las civilizaciones. Y en el capítulo 18, Babilonia ya no es el poder religioso. Babilonia, en el capítulo 18, es el poder comercial, donde el comercio llega al grado de hacer lo que van a ver. Después de esto, versículo 1, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Les recuerdo, antes de seguir leyendo, que es el último capítulo que nos presenta al mundo antes que Cristo venga. Apocalipsis 18. Versículo 9. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea, fornicar significa tener relaciones ilícitas con un poder religioso. Quiero aclarar algo. El Vaticano es la única religión en el mundo que tiene un asiento en las Naciones Unidas. Y el representante del Vaticano es el único líder religioso de todas las religiones a quien los políticos respetan. Y es la persona más influyente, y fue el más influyente en 18 siglos en Europa, al grado que el Vaticano controló Europa económicamente, y nadie en Europa, ningún rey, ningún príncipe se podía casar sin darle dinero al Vaticano y sin el permiso del Vaticano durante más de 18 siglos. Es la religión la única. Oye, espérame tantito. ¿Es religión o es político? ¿Es un partido político o es un partido religioso? Es los dos. Es la misma gata pero revolcada, decimos en mi tierra. Perdón, mi tierra es aquí. Porque también soy oaxaqueño. Muy bien. Entonces, vemos nosotros de qué forma, aquí dice la Biblia, fornicaron con ella, han vivido en deleites, parándose de lejos, versículo 10, por el incendio de esta ciudad. Ay de la gran Babilonia, versículo 11,
y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno más compra sus mercaderías. Vean ustedes en qué va a estar involucrado el comercio antes de que venga Cristo. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, no hay ningún problema. De lino fino, púrpura, seda, telas, escarlata, no hay ningún problema. Madera olorosa, objetos de marfil y todo objeto de madera, cobre, hierro y mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, vino, aceite, harina, trigo, bestias, ovejas y carros y esclavos, almas de hombres. Así termina la Biblia. Ya no van a querer comerciar nada más que entre nosotros mismos nos vamos a comenzar a vender. A Cristo lo vendieron por 30 mugrosas piezas de plata, que es el precio que costaba un esclavo en el Antiguo Testamento. 30 monedas de plata. Y qué triste, ¿verdad?, que hemos llegado nosotros a un punto en la humanidad donde vemos a la gente no como seres humanos, sino como objetos de interés a nuestros intereses. Pues me voy a juntar con don Pancho porque es diputado, porque es gobernador y me conviene para hacer business, negocios con él. Y eres mi amigo y mi cuate y pues voy a cenar contigo y a desayunar contigo porque me conviene tu amistad, porque me puedes presentar socialmente y yo puedo poder avanzar en la vida. Y todos mis amigos que comienzo a darme cuenta, ninguno de mis amigos, todos son objetos de mi interés para mi propio imperio y para mi propio beneficio económico. Y si tú te quedes pobre, ya ni en la cárcel te voy a visitar. Porque mientras tengas, eres mi amigo. Mientras no tengas, no sirves a mis intereses. Y esta es la forma en la que el mundo se está transformando. Nos estamos deshumanizando. ¿Cuál es otra forma de ver esto? Varones que me escuchan, ¿cuántos hombres ven a las mujeres como objetos nada más de placer? Hay hombres que no pueden impedir y ven a las mujeres y las desnudan de la cabeza a los pies cuando ven una mujer. Y las consideran de préstame por un ratito y te dejo, ahí nos vemos. Y muchas mujeres caen en esta trampa y comienzan a vender sus cuerpos por unos pocas 30 monedas de plata y los hombres comienzan así a tratar a las mujeres. Todas sirven solamente, como decía un gran hombre Casanova, para la cama y para hacer frijoles en la cocina. Qué triste, ¿verdad? Si tú ves hacia tu esposa, estás vendiendo a tu esposa. Si tú ves así a la compañera de tu vida, tu amiga, tu amante, la madre de tus hijos, que solamente sirve para eso, para la cama y para que te cocine, y la tratas como una sirviente y como una esclava, estás deshumanizándote, porque ya no la ves como un alma, como coheredera de la gracia a la que Dios dio su vida por ella en una cruz. Y eso es lo que poco a poco quiere decir Mateo 24:2. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ten cuidado que no comience este amor a evaporarse en tu propio matrimonio, donde comiences a ver a tu esposa y a tus hijos como objetos simplemente del placer. Que Dios nos ayude. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por continuar redarguyendo nuestros corazones, ubicándonos en la perspectiva divina con la que tú ves al mundo, para que podamos analizar nuestras vidas si estamos verdaderamente en el camino de la verdad, de la santidad y de la fe. Te damos gracias, Señor, porque con siglos de anticipación tú nos has anunciado las características del mundo, que son precisamente las que están a nuestro alrededor. Un mundo que se está deshumanizando. Un mundo donde nos estamos viendo como objetos de interés unos a otros. Un mundo donde el carácter del ser humano está siendo debilitado y minado moralmente, porque comenzamos a comportarnos como los animales.
pero tú no has venido a morir en una cruz para que nosotros vivamos como vivíamos antes de conocerte. Has venido para decirnos: ustedes son un real sacerdocio, un pueblo santo, diferente, para que ustedes puedan propagar las virtudes de mi Hijo, para que influyas en tu familia, a tus hijos, a tus vecinos, que vengan a la cruz, donde se ha abierto un banco de sangre eterno para perdonar la maldad de nuestros corazones, que fue puesta en esa cruz, en la persona de Cristo, y que podamos vivir en paz, con una conciencia que no nos acuse ni nos condene, y sepamos que hemos sido justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si alguna persona en esta mañana, ustedes que nos ven por internet, que nos escuchan por internet, por las redes sociales, no tienes a Jesucristo en tu vida y te das cuenta que tú necesitas a Dios, que tú no puedes seguir de esta forma viviendo más, en este momento, ábrele tu vida a Jesús y dile estas palabras con toda la sinceridad de tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi vida, porque en esa cruz creo que tú con tu sangre pagaste por ellos, que a los 3 días te levantaste de entre los muertos, y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi corazón. Te recibo en este momento, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Lávame, perdóname, dame el poder de tu Espíritu para vivir una vida renovada, restaurada, donde pueda yo comprender tu voluntad, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Les bendecimos y les amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Estamos en la cuarta parte de una serie que iniciamos, que estuvo compartiendo en la Iglesia del Norte, en Toluca, titulada El tiempo del fin, porque vamos a analizar claramente el final de la historia, no solamente de Israel, aunque principalmente esta serie se trata de esto, sino también el final de la iglesia. El libro de Daniel es el libro más maravilloso, con el contenido profético más profundo y sobre todas las cosas un contenido que apunta hacia el futuro. En el libro de Daniel hay 2 términos en el hebreo que se traducen el tiempo del fin o los postreros días o el día del Señor. Y estos términos nos apuntan a que todas las profecías del capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel son de carácter profético, describiéndonos toda la historia de la humanidad desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Jesucristo. Y tal como Daniel percibe la historia o la percibió hace 2600 años, quedó registrada, estampada en este libro maravilloso que quedó sellado. Porque vamos a ver que al final, en el capítulo 12, Dios le dice a Daniel: todas estas cosas, Daniel, que el ángel te ha revelado, lo que has visto en visiones y en sueños, está sellado. En otras palabras, lo que te estoy dando hace 2600 años, van a pasar 2600 años para que la gente lo comience a entender. ¿Y en qué época se le quitó el sello a estas cosas? Precisamente para la última generación.
si realmente nosotros somos la última generación, dice aquí en Daniel 12, véanlo rápidamente, en el versículo 9, le responde el ángel, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, como lo estamos viendo a nuestro alrededor actualmente, procederán impíamente, o sea, la maldad va a continuar. Y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos, los sakal o los sakal en el hebreo, van a entender. Estamos en un tiempo, amados santos de Dios, en el que si tú eres una persona que temes a Dios, eres una persona que ya tienes una vida disciplinada, que te levantas en las mañanas, así como hay disciplina para levantarte a correr, hacer ejercicio o para lo que puedas, o cualquier otra actividad, se necesita disciplina para seguir a Dios. Y si tú ya estableciste esta disciplina de levantarte en la mañana y abrir tu Biblia, ponerte de rodillas o sentado como mejor te parezca, tener un tiempo de oración y hojear la Biblia, cerrar los ojos, pedirle a Dios entendimiento, sabiduría para tu esposa, para tu matrimonio, para tus padres, para tu escuela, para tu trabajo, etcétera, etcétera. Y antes de acostarte, tu disciplina consiste también, antes de cerrar los ojos, pasar un tiempo, 15 minutos, 20 minutos con la Biblia. Tú eres una persona que vas a entender. De ninguna otra manera es posible entender la revelación de la palabra de Dios y de la Biblia. Porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento. Que tengas un doctorado, pues qué bueno que lo tienes, y que te hayas graduado de élite, y qué bueno. Pero tú puedes llevar a una persona que simplemente ese conocimiento que has absorbido de la Biblia no lo estás practicando. Y cuando tú el conocimiento lo pones en la práctica, te vuelves una persona sabia. ¿Qué es la sabiduría entonces? Es la capacidad, si lo quieres apuntar. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de saber cómo aplicar el conocimiento. Rápidamente, de una forma breve, Dios nos dice a los hombres: maridos, amen a vuestra esposa. Efesios capítulo 5. 1 Pedro capítulo 3. Maridos, si alguno de ustedes tiene alguna relación equivocada con su esposa, ni siquiera te atrevas a orar. No me pidas nada, ni esperes prosperar, ni tener capacidad de comprensión si tienes una relación equivocada con tu esposa. Arregla tu relación con tu esposa y entonces vienes y me preguntas y te daré entendimiento. Muy bien, esto es elemental. De aquí en adelante voy a procurar no lastimar a mi esposa. Si hay alguna cosa, perdóname, mi amor. Dime en qué puedo mejorar. Soy un hombre imperfecto, tú lo sabes, como todos los hombres, como todas las mujeres también. Pero quiero que entre tú y yo no nos acostemos nunca sin estar enojados. Vamos a orar. Me humillo delante de ti, mi amor. Te hice esto, te hice aquello, etcétera, etcétera. Porque mientras yo no trate a mi esposa como una reina y la considere como un vaso frágil y la tome en cuenta en mis proyectos y en mis actividades, Dios no va a bendecirme. 1 Pedro capítulo 3. Ni te atrevas a orar, porque no te voy a escuchar, dice el Señor. Entonces, si yo comienzo a practicar eso en mi hogar, porque el hogar es el gimnasio de la vida cristiana. Ahí es donde nos entrenamos, en el hogar.
No, yo quiero ser misionero y repartir folletos y por acá, por allá y ser pastor. Espérame tantito, comienza en tu casa. Comienza en tu casa. Y tu esposa es tu primera oveja. Es mi primera oveja. Después de Dios, en segundo lugar, es ella. En tercer lugar, mis hijos. En cuarto lugar, el ministerio o el trabajo. En cuarto lugar. Y si yo sigo este orden de prioridades, Dios nos va a dar entendimiento para saber en la época que vivimos cómo invertir dinero, dónde invertirlo, qué decisión tengo que tomar con mis hijos, en mi casa, si me cambio de casa, si no me cambio de casa, si compro ese carro o si compro esa motocicleta. Todas estas decisiones parten de un solo punto, de cómo está mi relación con Dios. Para que esa decisión o tantas decisiones que diario tomamos, no nos vayamos a lamentar el día de mañana por lo que decidí y escogí el día de ayer. O por la decisión que hice o que tomé sin haber consultado a Dios. Entonces, ¿por qué la gente a nuestro alrededor vive llena de arrepentimiento, de ansiedad, de culpa, de temor, y esto y el otro, y esto y el otro? Porque no tienen paz. El estrés es una de las enfermedades más grandes que dominan el mundo actualmente. ¿Y qué es el estrés? Es un estado que te levantas y estás de malas y estás así viendo y te enojas y gritas y no has perdonado y tienes odio y estás en contra de todo el mundo, crees que todo el mundo te ve y crees que nunca te vas a casar y que todo te va a salir mal. Es un estado de intranquilidad interna por falta de paz, porque no tienes paz, porque te desconectaste de la fuente de la energía. Si yo tengo mi celular y no lo conecto todos los días a la fuente de energía, agarro mi celular y aprieto los botones y no sale nada, porque el celular no tiene carga propia, la obtiene de la electricidad y el celular funciona. Si yo estoy desconectado 2 o 3 días sin Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a apretar mis botones? No, yo sé cómo resolver el problema con mi hijo. Yo sé cómo resolver el problema con mi esposa. Yo sé cómo invertir en dinero. Voy a comenzar a tomar decisiones sin ser guiado por Dios. Porque Jesús dijo, separados de mí. ¿De veras lo crees? ¿De veras lo crees? Que separados de Jesús, cero. Juan 15:5, nada podemos hacer. Si realmente lo creo, vengo pero diario a saber que mi decisión con Dios, mi conexión con Dios va a determinar mi futuro, mi paz, mi tranquilidad, mi sabiduría, mi comprensión de las Escrituras. Pero me digo cristiano y tengo 2 o 3 días que no leo la Biblia. Llego el domingo y en lugar de la Biblia traigo el calimán a la iglesia. Pero es que ponen ahora los versículos ahí en las pantallas. Bueno, sí, para muchísima gente que llega por primera vez y que no trae una Biblia, pero tú eres cristiano. Tú tienes que traer el domingo y la pones aquí en tus rodillas y oseas y le buscas dónde está y traes tu pluma y apuntas palabras, etcétera, etcétera. Y con la práctica continua, esta es la espada del Espíritu, con la práctica continua de estar volteándole para acá y para allá y ahora buscar esto y ahora me trae la atención esto y mientras está la alabanza estoy leyendo esto. Esto es lo que te hace un soldado o un guerrero o una guerrera de Dios. La palabra de Dios. El libro de Daniel, rápidamente, para darles una conclusión y un resumen. En el capítulo 2 hay una visión de un rey, de una estatua grandísima, con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Esa es la primera visión. Síganme con mucho cuidado. En esta visión,
Daniel recibe la revelación de Dios y le dice: Daniel, la cabeza es Babilonia, el oro, el pecho y el brazo de plata es los medos y los persas, el vientre es Grecia y el cuarto imperio es Roma. Exactamente con esta misma secuencia y cronología, la historia nos da testimonio que así sucedió. Cuando vivió Daniel, no habían subido los medos y los persas, porque Daniel vivió bajo Babilonia y alguna parte del rey de Darío de Persia. No había surgido Grecia ni Roma. Entonces Dios le dice a Daniel: las dos piernas son de hierro y los 10 dedos de la estatua, de los pies o de las piernas de la estatua, son 5 de barro con hierro y 5 de barro con hierro. Hasta ahí se queda la visión de Daniel, pero termina el capítulo 2 de Daniel diciéndole el Espíritu Santo: Daniel, es en los días de los dedos cuando se va a formar una confederación de 10 naciones. O sea, los 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial, la última confederación política, económica y militar que va a existir en el mundo en los días que vienen. Escuche esto con atención: se va a formar 10 naciones, 5 de Europa y 5 de Medio Oriente. Van a formar un G10 en los próximos meses o el próximo año, porque estamos ya a un paso que venga Jesús por nosotros. Cuando oigamos que se juntan 5 naciones del Oriente y 5 de Europa, en ese momento, de una de ellas, Daniel 7, surge el anticristo. Mientras tanto, no podemos especular del anticristo, que si es este, que si es aquel, que es el Papa, que es Obama, son especulaciones. Hasta que no se forme un G10 de 10 naciones, no podremos saber quién es el anticristo. Ahora bien, mucho cuidado. Roma representa las dos piernas porque el Imperio Romano se dividió, y las dos piernas representan la división del Imperio Romano. Entonces, Roma, que es el cuarto imperio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma es el cuarto imperio y no va a haber más. No va a haber un quinto imperio antes que Jesucristo regrese, como lo vamos a ver más adelante, más que el del anticristo con las 10 naciones. Entonces las dos piernas representan la división del Imperio Romano en el oriente y en el occidente. En el año 400 más o menos 50, Roma, ¿verdad?, se queda con el occidente, con la capital de Roma. Pero sin embargo, Roma se divide en Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Y durante casi 1400, aproximadamente 1450 años, desde que se fundó Roma, dura la división oriental. Entonces, es lógico que si se dividió en el oriente y en el occidente, el futuro gobierno forme parte de 5 naciones del oriente y 5 del occidente. Porque el futuro gobierno del anticristo tiene que provenir del territorio que abarcó el antiguo imperio romano, que fue Europa, el norte de África y el Medio Oriente. ¿Me van siguiendo? Entonces, se van a formar 10 naciones del Medio Oriente y de Europa que van a formar el G10, de donde entonces surgirá el anticristo. El anticristo, ya que estén formadas estas naciones, va a derribar a 3 y van a quedar 7, y dice Apocalipsis 17 que él va a ser el octavo. Va a derribar a Egipto, a Libia y a Egipto, Libia y Etiopía, de acuerdo a Daniel 11, 40 al 45, que después vamos a ver. Aquí tenemos pues en el Daniel 2
la cronología de cómo están los imperios. Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel, segunda visión. Estos 4 metales de la estatua del capítulo 2, oro, plata, bronce y hierro, se representan ahora por 4 bestias, capítulo 7 de Daniel. Y se representa a Babilonia como un león, a Medo-Persia como un oso, a Grecia como un leopardo. Pero la cuarta bestia o el cuarto imperio, que es Roma, en el capítulo 2 no se le designa ningún nombre. Ya no hay un animal que el Espíritu Santo haya encontrado entre todas las bestias depredadoras que hay, crueles y sanguinarias, para atribuirle a este cuarto imperio un nombre específico. Y veamos rápidamente el capítulo 7 de Daniel para que veamos con qué palabra se describe a este cuarto imperio que es Roma, pero transformada. Después de esto, Daniel 7, versículo 7, miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, espantosa y terrible. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a las otras. Esto es clave porque aquí este movimiento político que se está describiendo es la palabra Shainá, que se tradujo diferente. Esta cuarta bestia era muy diferente. ¿Y saben lo que significa la palabra Shainá? De otra naturaleza. Y era de otra naturaleza. Era de una naturaleza alterada o diferente. Dios mío santo, siglo XXI, nos encontramos con una organización que se llama en el mundo el Foro Económico Mundial. Googléalo. Foro Económico Mundial. Dirigido por un alemán llamado Klaus Schwab. Y este Foro Económico Mundial pone en tu Google Foro Económico Mundial y ve abierta, descaradamente, los principios que buscan para el mundo. Esta organización se reúnen una vez al año en Davos, Suiza, y se juntan los más grandes estadistas, presidentes, filósofos, etcétera, etcétera, del mundo moderno, de la intelectualidad y de la política y la económica, para planear el futuro del mundo. Bueno, ya hicieron el Foro Económico Mundial y le pusieron la Agenda 2030. ¿Saben ustedes que Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, tiene un consejero judío que se llama Noah Harari? Noah Harari, con H. Y este judío no tiene más de 45 o 50 años de edad, acaba de declarar públicamente que Dios no existe, que Cristo es un mito, que van a formar otra Biblia con la inteligencia artificial y que además están dispuestos a desarrollar y crear una nueva super raza de seres humanos. Y le preguntaron, oiga, pero ¿cómo que ustedes son dioses? Y contestó el señor Schwab, tenemos a la diosa de la tecnología y tenemos a la genética. Y ahora la genética nos ha llevado a descubrimientos tan profundos y la avanzadísima tecnología a la que el mundo ha llegado, que con estas dos partes, la tecnología y la genética, vamos a lograr
porque si creemos que venimos de la amiba, si creemos en la teoría de la evolución, pues hemos llegado a un punto en la historia donde tenemos que seguir evolucionando. Y antes no podíamos evolucionar porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Y inmediatamente entró Elon Musk, Proyecto X y el proyecto Tesla. Y este señor Elon Musk, que acaba de comprar el Twitter, dice lo siguiente: bueno, estamos desarrollando un chip para introducirlo vía sanguínea al cerebro. Un chip. Este chip va a estar conectado con la nube. Vean ustedes las marihuanadas. Va a estar conectado a una nube y otras computadoras. Y a través de este chip en el cerebro vamos a ser capaces de cambiar en el ser humano las emociones, la ira, la envidia, la avaricia, el rencor, etcétera, etcétera. Vamos a mejorar al ser humano a través de esta tecnología que ya existe. Hace 2600 años. Y era de otra naturaleza diferente, de una naturaleza alterada. ¿Qué están haciendo todos estos hombres del Foro Económico Mundial y todos estos disque multimillonarios como Bill Gates, George Soros, los Rockefeller, etcétera, etcétera? Están tratando de alterar nuestra naturaleza de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y todo esto es la preparación para que cuando el anticristo surja, ¿verdad?, el mundo esté condicionado a aceptar y a poder realmente llegar a concluir que somos dioses. Esto es muy, pero muy interesante, porque en el siglo XXI el mundo había llegado o ha llegado a este nivel de tecnología. Durante más de un siglo se propagó en las universidades, las escuelas, politólogos, filósofos, economistas, políticos, deportistas, que venimos de los animales. Que somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Que hubo una explosión en el universo, el Big Bang, y así comenzó. Es la explicación de lo que la ciencia, que ya no es ciencia. Noten ustedes que de la ciencia ahora es ciencia ficción. Todo lo que les acabo de decir del chip y el superhombre es ciencia ficción. Ya no es ciencia. La ciencia dejó de ser ciencia. Ahora, ¿verdad? Como decía mi abuelo, ¿quién sabe qué les dieron a fumar? Pero es el mundo, hermanos, que nosotros estamos viendo. Ahora, muy bien. Finalmente, para terminar con la preparación de este cuarto imperio, que está preparando y pavimentando el camino a lo que se viene, al gobierno futuro, nos da Dios entendimiento. Esta agenda necesita destruir forzosamente para que pueda desarrollarse y alcanzar sus objetivos, destruir los principios éticos y morales de la Biblia. El objetivo principal ahorita es ya no el matrimonio, hay que desbaratar el matrimonio. Durante 6,000 años, los principios judeocristianos, éticos y morales es que una familia es un hombre, una mujer y sus hijos. Los hombres no traen vagina, ni traen el cromosoma XX que tienen las mujeres. Entonces tenemos que destruir esto y tenemos que comenzar a desarrollar una ideología y un adoctrinamiento a nivel mundial que se conoce la ideología de género,
para bombardear con películas, con sistemas, con Disney, con tiendas comerciales, con medios de comunicación, con politólogos, filósofos, etcétera, etcétera, una filosofía donde inunde el mundo y los hombres lleguen a creer que no son lo que Dios los creó. No es que ¿tú qué eres? Me llaman Carlota. Tienes cara del mapache. No tienes cara de Carlota. No me digas que no, porque si no, en Canadá, si tú te atreves a decir eso a una persona que es hombre y dice que se cree Batman, te meten a la cárcel. A ese grado hemos llegado. Al ratito le voy a decir, pues yo soy el hombre araña, aunque no me veas que me subo ahí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay una disfunción entre lo que somos genética y biológicamente a lo que en la mente ha sido engañada por, y la Biblia le llama demonios. Porque solo los demonios, estas criaturas espirituales, pueden meter el desatornillador y aflojarte neuronas dentro de tu cerebro para hacerte creer y convencerte que no eres el sexo con el cual naciste. Y lo han llegado a creer. Y ahora comienzan entonces a tal grado que se pueden casar dos hombres y les vamos a dar su regalo de bodas, un bebé. Y ahí está Carlos y Pancho, a la duérmase mi nene. Cuando el bebé necesita la leche de la mamá, la instrucción de la mamá, el cariño de la mamá. Si es hombre necesita la imagen de un padre, no dos mamás o no dos hombres. O sea, hemos violado la naturaleza. Ya olvidémonos de la Biblia. Hay perro y perra, gato y gata, caballo y yegua, vaca y toro, camello y camella, ballena y balleno, los pájaros, los animales en el campo, hormiga y hormigo. Todo hay una mezcla de dos sexos, nada más. No hay 120 géneros. Pero esta ideología se tiene que introducir con tal fuerza en el mundo para que el programa 2030 del Foro Económico Mundial dé resultado. Y está dando resultado en cientos de naciones. Al grado que la compañía más linda de la infancia, Disney, Mickey Mouse, la ratoncita Mimi, Pluto, Tribilín, ahora Disney es la compañía número 1 en propagar que los niños no son niños y que las niñas no son niñas. Y si tú llevas a tu hijo a Disney, a Orlando o en Anaheim, California, que son las dos compañías de Disney, disque de diversión para los niños, al entrar a Disney, a la compañía, les dan folletos diciendo que nunca le digas a él o ella, sino oiga. Se eliminan ya determinar quién es él o qué es ella. Si es ella y te dice que él es él, le tienes que decir que es él, y si no, lo tienes que respetar. Y por todos lados te venden en las tiendas de Disney en el mundo ropa que dice Satanás es mejor, vengamos por los niños. Disney. Y ve las películas que están sacando de homosexuales ahora, de lesbianismo entre dos princesas que se besan. Disney. ¿Se dan cuenta? ¿Ya despertaste? ¿Ya abriste los ojos? Tú te levantas en la mañana y de dormir, tu desayunito, chilaquiles con huevo, y te vas en la ruta 100 a tu trabajo y regresas a tu casa, comes otra vez, ves una película, te acuestas y así te pasan 10, 15 años y estás desapercibido, desapercibida del mundo que nos rodea. Y como estás tan desapercibido y viene como un ramalazo, como un tsunami de repente, como en los días de Noé, vendrá el diluvio y se los llevará a todos, porque no quisieron entender. Mateo 24, 37 al 39.
como en los días de Noé, no quisieron entender. ¿Qué dice Daniel? Pero los entendidos entenderán. Con los nazis, 85 millones de alemanes fueron engañados. Y no eran 85 indígenas, astrónomos, licenciados, médicos, arquitectos, ingenieros, filósofos, 85 millones de gente culta, preparada cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo pudimos ser engañados de todo lo que estos infelices hicieron con la humanidad y lo que pensaban hacer? Y desde los nazis se repite en el 2020 y 21 y 22 en el mundo entero el mismo fenómeno, que fácil es engañar a los seres humanos. Este es el mundo que estamos viviendo. Entonces en el capítulo 7 se describe a este cuarto imperio, que será el final, como Shainah, S-H-A-I-N-A-H, Shainah. Era de naturaleza alterada o diferente. Y luego nos pasamos al capítulo 8, que ya no lo voy y en el capítulo 8, capítulo 2, 4 imperios. Capítulo 7, los mismos imperios, pero el cuarto imperio ya tiene un cuerno pequeño. Y en el capítulo 8, en el libro de Daniel se comienza a reducir de dónde va a salir el anticristo. Comienza con los 4 imperios, se concentra el capítulo 7 en 4 imperios, pero más bien en el cuarto de ellos. El capítulo 8 pregunta: ¿por qué dedica el capítulo 8, todo el capítulo 8, nada más a 2 imperios? Grecia e Irán, que era la antigua Medo-Persia del Antiguo Testamento. El nombre de Persia se le cambió a Irán, a la República de Irán, en 1935 del siglo pasado. 1979 a la República Islámica de Irán. Pero Irán es la Medo-Persia del Antiguo Testamento. Capítulo 8 de Daniel, encontramos a Grecia representada por un macho cabrío, Irán o Medo-Persia representada por un carnero, enfrentándose. ¿Qué nos dice la historia? Que fue Alejandro el Magno el que derrotó a los medos y a los persas, con las famosas falanges, con una estrategia sobrenatural de Alejandro el Magno, que nadie le pudo impedir derrotar a los más grandes ejércitos de su tiempo. Y en el capítulo 8 se describe también con una exactitud de detalles, diciendo que cuando Alejandro el Magno muriera, todo está en el capítulo 8, su imperio se iba a dividir en 4 secciones geográficas, tal como la historia lo corrobora. Muere Alejandro el Magno a los 33 años y su imperio se divide en Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. En estas 4 secciones geográficas se divide el territorio de Alejandro el Magno. Observen ustedes, hermanos, que cuando venimos a la Biblia, venimos a la ciencia, a la genética, a la química, a la historia, a la geografía, a la antropología, a la paleontología, a la genética, a todas las disciplinas científicas que hay, y la Biblia respalda y la historia respalda. No venimos a un libro como el de Carlos Darwin, El origen de las especies, que dice así: chance y, puede que, chale, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico, pero cuando vienes a la Biblia, Dios ha dicho, y di esto y di aquello. Y la historia y la geografía, la antropología, la arqueología. Ahora que fuimos a Israel, los guías judíos estaban sorprendidos cuando veníamos en los camiones
de que pudiéramos nosotros los pastores tener tanto conocimiento de la arqueología de Israel. Y decíamos, ¿te acuerdas cuándo se cumplió Nínive? ¿Y sabes lo que fue destruida y en qué año fue levantada Nínive? Corroborando que la Biblia tiene razón. Y se encontraron piedras del rey David, etcétera, etcétera. Y no hay para dónde echarse. Los mismos judíos dicen, estos cristianos saben más que nosotros en cuanto a arqueología, demostrando realmente la Biblia con sus evidencias, que es la palabra de Dios. Se divide el reino de Alejandro el Magno en 4 secciones, y de una de estas 4 secciones, capítulo 8 de Daniel, se desprende que de una de estas 4 secciones el anticristo va a surgir. Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Y de acuerdo al libro de Daniel, el anticristo surgirá de la región geográfica de Siria. No de Metepec, ni de la avenida Cuauhtémoc. La Biblia es tan exacta. Ahora, estas 4 secciones pertenecieron al imperio griego: Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Alejandro las conquistó. Pero al mismo tiempo, el imperio romano, que conquistó al imperio griego, también conquistó el imperio romano más territorio. Que por ejemplo, Egipto fue el primer imperio que persiguió a los judíos. Luego siguieron los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Pero de todos los imperios de la historia, ninguno abarcó más territorio que el imperio romano, porque alcanzó casi hasta Inglaterra, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, cuando la Biblia dice que el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, entonces el anticristo, decían, pues va a salir de Europa, de Roma. Otros no, pues tiene que ser romano, etcétera, etcétera, olvidándose que el imperio romano cubrió también el Medio Oriente y cubrió también el norte de África. Y cuando ya escudriñamos profundamente la Biblia, descubrimos el origen del anticristo. Ahora, Siria en el Antiguo Testamento cubría el territorio de Irak, Babilonia antigua. Entonces, cuando se menciona en la Biblia Babilonia, no estaba dividido como actualmente. El Medio Oriente fue dividido desde 1923 a 1943, más o menos. Los ingleses dividieron el Medio Oriente. Cuando los ingleses en 1923 vencieron a los turcos, a los otomanos turcos que habían conquistado el Medio Oriente. Y acabó la Primera Guerra Mundial. Los ingleses tomaron el control del Medio Oriente en 1923 y hasta 1945 los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, se salieron del Medio Oriente y entonces le entregaron la tierra a Israel, a Jordania, a Líbano, a Egipto, a Siria y a Irak. Pero la repartieron los ingleses. Entonces, Siria y Irak actualmente ocupan en la Biblia la región de lo que se llama la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento los caldeos, Irak o Siria. Sinar, Irak o Siria. Te ubica inmediatamente en qué zona geográfica se encuentra y de qué está hablando la palabra de Dios. Hay muchas naciones, como Irán, por ejemplo, que Persia, ¿verdad? ¿Dónde estará Persia? Pero la Biblia, aunque no nos dice realmente los nombres que ocupan en el siglo XXI las naciones, la Biblia nos describe siempre la región geográfica. Y por la región geográfica sabemos a qué naciones se refiere la Biblia. ¿Me entienden? Más les vale. A mí me emociona esto, es maravillosa la palabra de Dios. Y pasamos al capítulo 11 y pasamos al capítulo
12, rápidamente vayamos al capítulo 11 y 12 de Daniel. Todo esto fue un resumen. Busquen la primera, segunda y tercera conferencia donde explico con muchos más detalles toda esta historia, esta serie que se llama El tiempo del fin, y es lo siguiente. Antes de pasar y terminar aquí con el capítulo 12, 11 y 12 de Daniel, les recuerdo lo siguiente. Pongan atención. La Biblia menciona dos tiempos del fin. Uno, el tiempo cuando la iglesia va a terminar. El tiempo del fin de la iglesia no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando digamos tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30, el día del Señor vendrá, el día de Jehová, el tiempo de angustia, todos estos términos en el original hebreo se refieren sin excepción a Israel. Y cuando la Biblia habla del tiempo del fin de Israel, se refiere a los últimos 7 años de la tribulación. Entonces, estos 7 años finales de Israel se llaman en Daniel 9 la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años donde Dios termina con la iglesia. El fin de la iglesia acaba con el arrebatamiento. El momento en que la iglesia es sacada del mundo, adiós mundo cruel, ya no te veré, abuelita. Ya no veré a mi perro Fido, ya no veré a mis amigos. Cuando venga Cristo por nosotros, en ese momento terminó la época de la iglesia, y la iglesia terminó fracasando. ¿En qué? En la evangelización. Porque dice Mateo 24, ¿será predicado este evangelio? Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? No de la iglesia. Todo Mateo 24 es Israel. Cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. Cristo le está hablando a los judíos. Entonces, somos sacados del mundo. La iglesia va a terminar en la apostasía, que lo estamos viviendo ya. La iglesia termina con la apostasía. Hay un remanente pequeñísimo en todas las iglesias, pequeñísimo, de personas que realmente son cristianas, que Dios saca del mundo. Y creo que la mitad de las iglesias cristianas en el mundo entero se van a quedar, porque las iglesias están llenas de personas que nunca se han arrepentido, que aceptaron intelectualmente una ideología o el cristianismo, lo que sea, pero que siempre trataron igual a la esposa, a los padres, al esposo, a la gente, seguían transando, seguían robando, viendo pornografía, etcétera, etcétera. Y el domingo, aleluya, alabaré, alabaré. En fin, Dios saca a la iglesia y entonces tiene que voltearse otra vez a Israel, Romanos 9, 10 y 11, porque Dios no ha terminado con Israel. Y ahora Dios va a tener que sellar a 144,000 judíos, no de Atizapán de Zaragoza, ni mexicanos, judíos étnicos, 12,000, para que esté claro, de cada tribu, que desciendan de cada una de las 12 tribus de Israel. Dios levanta 144,000 judíos para que ellos terminen lo que la iglesia fracasó. Y ellos van a traer ese avivamiento mundial que está en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde ve Juan a una gran multitud de millones de personas en el cielo que salieron de la gran tribulación. Todos esos cristianos van a morir como mártires. Y finalmente, cuando Dios se lleve a los 144,000, antes de que acabe todo, manda Dios a 2 testigos. Apocalipsis 11
que tal vez sean Moisés y Elías, para dar el último testimonio a Israel. La bestia que sube del abismo los va a matar, van a resucitar en la ciudad de Jerusalén, y entonces vienen las copas finales. El sol comenzará a quemar literalmente a las personas, la capa de ozono desaparecerá, el reino del anticristo se convertirá en tinieblas, se juntarán las naciones en el valle del Megiddo, en el Armagedón, y vendrá Jesús con nosotros a establecer su reino milenial. Nada más una persona aplaude. Les digo que así está. Hermanos, emociónense, por el amor de Dios. Muchos están como nopales ahorita, sí. Bueno, y esa es la razón que en Daniel 12, versículo 1, relacionando este versículo con el capítulo 11, el 40 al 45 de Daniel 11, 40 al 45, registra las últimas guerras del anticristo, con el rey del sur, el rey del norte, va a derrocar Egipto, los va a seguir Libia y Etiopía, etcétera, etcétera. E inmediatamente en el capítulo 12 comienza diciendo: en aquel tiempo, inmediatamente, si eres un estudiante de escatología o que perseveras en las escrituras, unes a qué tiempo está hablando el Espíritu Santo. En aquel tiempo, el tiempo en que termina el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando el anticristo llega a Jerusalén y establece sus cuarteles generales en Jerusalén. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo está hablando el Espíritu Santo? En el tiempo final, cuando el anticristo llegue a Jerusalén, entra y viola el templo judío, presenta la abominación desoladora que habló Daniel, y ahí dice Mateo 24:15, Cristo, huyan a los montes. En aquel tiempo se levantará Miguel. Si lo comparas con Apocalipsis 12, vi una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, Satanás y sus ángeles se enfrascaron. ¿En qué tiempo es Daniel 12:8? En el tiempo que dice Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es el arcángel asignado por Dios para defender a Israel. ¿Y por qué los egipcios, asirios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, grupos terroristas, guerra del 48, 56, del 65, del 73, y estamos en el siglo XXI, e Israel permanece en su tierra? Simplemente porque la palabra de Dios dice que cuando regresaran nadie los volvería a sacar. La sobrevivencia de Israel, con eso termino, la sobrevivencia de este pueblo es la prueba, la evidencia más grande que Dios existe. Y esta es la razón por la cual hay tanta desinformación. La gente habla por hablar sin conocer ni entender las Sagradas Escrituras. Preparémonos para encontrarnos con el Señor más rápido de lo que tú te imaginas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dejado la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nunca en la historia las tinieblas habían sido tan densas en el mundo como en el siglo XXI. Nunca la gente había estado tan confundida. Políticos, economistas, filósofos, religiosos, como lo están actualmente en el siglo XXI. Nunca el mundo había llegado a una depravación moral. Nunca. Al grado que en este siglo las Naciones Unidas han decretado que se acepte la pedofilia en las naciones.
No hay perversión más grande, no hay maldad más grande que ver ahora niños violados sin que nadie los defienda, por sometimiento a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vivamos una vida irreprensible delante de Él. Tenemos los días contados. Los cascos del Apocalipsis se escuchan ya en el cielo. Él viene ya por nosotros en cualquier momento. Prepárate tú también para encontrarte con tu Dios. Ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y las redes sociales, por la televisión, les invitamos también a que en este momento tan crítico y tan importante le abras tu vida a Cristo y le aceptes en tu corazón como tu Señor y Salvador, con estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa y que a los 3 días resucitaste a los muertos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén.